Buenos días, chicos, no se vayan a desconectar. Ahorita se conecta el maestro. Buenos días, gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días. Buenos días, profe. Ok, ya estoy por acá. Una disculpa con el ligero retraso. Listo, ya estoy por acá. Vamos a ver rápidamente el tema de la lista. Entonces tengo por aquí a Iraís, Sí, presente. tengo a Arturo, a Viri y ya. Bien, vamos a comenzar pues. Ok, la clase pasada nos quedamos. Esperen, porque como que se buguea esto de la presentación. Ahora iba otra vez. Ok, parece que ya. Sí, ya. Bien, decía yo, entonces la clase pasada nos... Aquí tengo a Viri, buenos días Arturo, ok. Estábamos hablando, ¿no? Justamente de de la resistencia al cambio en estos niveles, ¿no? En cuanto a los niveles organizacionales. Y veíamos, ¿no? Estábamos platicando justamente cuáles eran estas fuerzas y cómo actuaban estas fuerzas, ¿no? En cuanto a los poderes, en cuanto a las cuestiones de las funciones, las estructuras, ahí mencionábamos, ¿no? Lo que eran las instituciones burocratizadas y, bueno, por supuesto, a la cultura. Hoy vamos a hablar
con respecto de la resistencia al cambio ahora a nivel grupal, ¿no? Entonces ya vimos que en un primer momento nos vamos a encontrar o nos vamos a topar resistencia en función de la organización como tal, ¿no? De estas cuestiones de poderes, de estructuras y demás. Pero ahora bajemos un peldaño y observemos la cuestión de la resistencia a nivel grupal, ¿no? Bueno, después de esto vamos a pasar a la cuestión de los individuos. En cuanto a resistencia a nivel grupal, nos dice que en un primer lugar nos vamos a encontrar con un nivel de resistencia en función de normas informales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Recuerdan cuando veíamos la parte de la estructura del iceberg de Shine y que nos decía cómo operaban estos supuestos? Cuando se habla de resistencia de grupos ante el cambio en función de las normas informales, estamos hablando básicamente de los supuestos. Es decir, cuando se va a hacer una reestructuración o se va a implementar un programa de cambio en una organización, otro de las cuestiones que van a actuar en contra va a ser estas formas de ser y formas de comportarse. ¿Por qué? Porque pues va a implicar movimientos en toda la parte organizacional. Entonces, pues la gente va a tener esta tendencia, como ya dijimos, ¿no? Va a experimentar pues esta incertidumbre con respecto de que ya no va a poder seguir comportándose de la misma manera. Van a ser los supuestos que van a entrar en juego esta vez, ¿no? Se va a experimentar esa sensación de incertidumbre sobre el ya no me puedo comportar de cierta manera, ya no voy a poder o voy a tener que aprender a hacer nuevas cosas, voy a tener que acoplarme a nuevas ideas y a nuevas dinámicas. Entonces, recordemos, ¿no? Que estas normas informales, estos supuestos, pues actúan en los grupos, ¿no? Es decir, en las formas de ser y llevarse y convivir en una organización. Entonces, desestabiliza esta parte y esto justamente va a ser otra de las fuerzas que van a actuar en contra. Esto, vuelvo a lo mismo, lo mencionamos para que tengamos presente, ¿sí? Desde qué puntos hay que entender qué está sucediendo con los cambios y las resistencias. Un segundo nivel o un segundo elemento donde vamos a encontrar la resistencia va a ser justamente en el tema de la cohesión. En cuanto a la cohesión grupal, se refiere pues básicamente al nivel de unión que existe, ya que los integrantes pues van a poder, ¿no? Unirse, se van a observar en las organizaciones normalmente estas uniones para conservar el status quo. Regresando ahorita un poquito a lo que comentábamos, ¿no? Con respecto de los supuestos que actúan, ¿no? A nivel cultural. Entonces, esta fuerza que va a actuar de cohesión grupal va a ser pues vamos a incluso a llamarlo como una especie de boicot que va a experimentar la organización que está en un proceso de cambio. Muchas veces, ¿no? Se observa que los propios trabajadores se solidarizan para resistir el cambio. Ejemplos, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, de incluir una nueva tecnología o nueva infraestructura en la empresa y los trabajadores, por ejemplo, es así de, no, es que yo ya sé ocupar este sistema operativo, por ejemplo, o yo estoy acostumbrado a trabajar con estas máquinas, entonces todos juntos vamos a resistir y vamos a seguir haciéndolo, aunque tengan, por ejemplo, ahí las nuevas máquinas, ¿sí?
se agrupan, ¿no? Este nivel de cohesión, de unión que tienen, se solidarizan y repelen el cambio, ¿no? Entonces, ese es otro nivel que hay que analizar para ver si desde ahí está ocurriendo justamente esta cuestión de la resistencia. Y en el tercer nivel o en el tercer punto, nos Profe, vamos a encontrar, mande. yo había visto que normalmente siempre pasa que cuando hay una resistencia al cambio es por el desconocimiento ahora sí que a ese cambio. Hacen ideas sobre lo que puede pasar, pero son siempre ideas negativas. Así es. Sí, 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 definitivamente. Y esto va de la mano con lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Cuando son implementaciones de cambios que no vienen acompañadas, por ejemplo, del tema de la capacitación. Eso justamente también provoca él. Decía yo, no se trata solamente de la inversión, ¿no? No es un tema tan simple, no es como decir, ok, voy a renovar todo la infraestructura tecnológica de mi empresa. Y ¡zas! Compro todo el equipo, las computadoras y demás, remodelo, ¿no? Que las instalen y llega el lunes, los trabajadores, sale, ya tenemos nuevo equipo, ¿no? Ahora, sigan trabajando con ello. No, debe también de ser un proceso planeado y que debe de venir, por supuesto, acompañado de la capacitación. Entonces, sí, sí, efectivamente, Arturo, ahorita de hecho vamos a ir ahondando un poquito más, ¿no? Ahorita estamos viendo en los niveles en los que se puede observar justamente esta resistencia al cambio y las explicaciones detrás de, ¿no? Lo que ocurre. También vamos a ver justamente, ¿no? Las estrategias para poder llevar a cabo, ¿no? Un proceso de cambio muchísimo más orgánico y que no sea una cuestión tan abrupta. Pero sí, 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 muy, muy buen apunte. Decía yo, en el tercer punto del nivel grupal, nos vamos a encontrar también en el razonamiento colectivo como otra fuerza que resiste al cambio. El razonamiento colectivo va a ser justamente un ejemplo de una toma de decisiones defectuosas, vamos a llamarle así, que ocurre en grupos que están cohesionados, ¿sí? Cuando los integrantes, pues en realidad lo que hacen es descartar información negativa para llegar a un acuerdo unánime. Es decir, cuando se trata o se habla también de procesos de cambio, se observa en los grupos que de repente existen ciertos razonamientos o ciertas ideas que pueden distar mucho de la realidad, ¿no? Pero que se deforman, por ejemplo, las explicaciones o los entendidos que se dan en cuanto al proceso del cambio. Y básicamente esto lo podemos traducir como en ignorar las razones por necear, ¿no? Entonces, ese razonamiento colectivo se traduce en esta necedad de resistir, ¿no? Y esta necedad para resistir, pues va a generar inclusive mucha desinformación. Es un tema de comunicación bien importante porque efectivamente si no se atiende, va a pesar mucho más, ¿no? La cuestión de la desinformación en función de los cambios. Vamos a ponerlo así. Esta desinformación se puede transformar en chismes en el sentido de que si yo, por ejemplo, decido volver a equipar mi empresa, ¿no? Con nueva tecnología, nuevas máquinas, este razonamiento colectivo puede derivar y los que, o sea, yo como trabajador, ¿no? Ya nos van a cambiar los equipos de trabajo y el que no sepa ocupar las nuevas máquinas lo van a correr, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de ideas, este tipo de desinformación que también suele ocurrir y darse en los grupos que están cohesionados,
¿sí? También va a ser otra de las cuestiones que va a actuar, ¿no? En detrimento de... Por aquí veo que ya está Tania. Vamos a poner asistencia. No sé si alguien más, no, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, ¿no? Estas van a ser, en esencia, ¿no? Estas tres explicaciones o estas tres justificaciones que existen detrás de las normas, la cohesión y el razonamiento, ¿no? Como elementos de resistencia. Por aquí tengo Iraíz, dice, también aunque los capaciten se niegan al cambio por temor a descomponer los equipos. Cuando yo trabajaba en el HNP, en la fecha que la empresa con la que trabajaba puso el robot en la farmacia, nos capacitaron a todo el personal, pero el personal nocturno no quería usarlo y dejaban muchos pendientes. Al personal matutino, porque ellos decían que no sabían cómo hacerlo cuando ya nos habían capacitado de manera general. Ok, muy buen ejemplo, Iraíz, gracias. Ese justamente ahí Iraíz nos está compartiendo en el chat un ejemplo muy bueno de lo que ocurre cuando vemos esta cohesión y esta resistencia de nivel grupal. Efectivamente, ¿no? Se unen e imposibilitan el cambio, ¿no? Y bueno, pues obviamente esto desestabiliza el proceso, ¿no? O rompe con el proceso del cambio. Efectivamente. Y como dice ahí, ¿no? Uno de los del razonamiento colectivo que podría apoyar esta parte, pues es esta idea como de, es que me da miedo descomponerlo, ¿no? Es como una excusa, pues, ¿no? Una parte de la desinformación que se genera de no es que dicen que está bien difícil y que si le mueves, aquí se descompone o se cae el sistema o colapsa. Y se comienza, ¿no? Como que a esparcir esa información y vaya que actúa muchísimo más en contra. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Observar qué es lo que está ocurriendo, en dónde, a qué nivel está ocurriendo para que uno como administrador, por ejemplo, sepa las estrategias de dónde atacar el problema. ¿Vale? Vamos a ver ahora a nivel individual, ¿no? Ya vimos organizacional, grupal, ahora individual. A nivel individual también va a haber tres aristas o tres nociones de resistencia al cambio. Ya habíamos mencionado, ¿no? La cuestión de la incertidumbre y la inseguridad. Pues existe, ¿no? Esta idea, como ya dijimos, de las nuevas tareas, ¿no? Las modificaciones o inclusive, ¿no? Que se modifiquen las relaciones de funciones. Es decir, no, pues es que yo antes me reportaba con fulanito, ya teníamos un proceso funcional de cómo actuábamos. Y estas mismas funciones pueden variar y en esta variación inclusive, ¿no? Puede crear hasta la dinámica de que, no, pues es que ahora le vas a tener que reportar a fulanito y no me llevo con él y me cae gordo, me cae gorda y ya caemos, ¿no? Inclusive, o empiezan más bien a aflorar las rencillas que incluso puede haber entre el personal y que pues vaya, los administradores o los managers en la organización, pues que no se habían dado cuenta, ¿no? De ahí que, por ejemplo, es importantísimo también estar haciendo diagnósticos de clima constantes. Ahorita me viene a la mente también una investigación de clima que hicimos también en una escuela, en el departamento de difusión de una escuela. Y cuando nos entrevistamos con el director del departamento nos decía, pues, no, mira, yo la verdad es que mi equipo de trabajo está muy bien, yo les encargo las cosas, hay sinergia, tenemos, o sea, cumplimos con nuestras metas, entregamos, etcétera, etcétera. Pero nos decía, ¿no? Pero bueno, adelante, ¿no? Investiguen a ver qué encuentran. Y este panorama, por ejemplo, que nos había planteado este director,
cuando encontramos la parte de, o analizamos la parte de trabajo en equipo, encontramos ahí de que había por lo menos entre 3 miembros de ese departamento o sea, una guerra así, pero se odiaban de verdad, o sea, a muerte. El tema es que no se observaba porque no trabajaban, digamos, directamente, a pesar de que eran un equipo de trabajo, habían encontrado como un equilibrio en el que no se tenían que ver, hablar y vaya, lo que producían, pues sí, ¿no? Aportaba y servía para cumplir el cumplimiento de metas. Pero ya que hicimos las entrevistas, de verdad, o sea, era un tema de que se odiaban a muerte, ¿no? O sea, cuestión de que ni siquiera los convivios se sentaban juntos o faltaban a los convivios que se tenían por esto, ¿no? De que no se podían tolerar fuera del área de trabajo. Y bueno, ¿no? Ya que hicimos esta parte, pues ya el director decía, oye, pues yo ni por enterado de que esta gente se odiaba, o sea, yo los veía, llegaban, buenos días, buenas tardes, y nunca había problemas. Y vaya que sí, ¿no? O sea, rascándole existían esos problemas. ¿Qué pasa cuando se detecta esto? Imagínense, ¿no? Que se hiciera, por ejemplo, ahí un tema de una reestructuración de funciones y estas personas que se odiaban las sentaras casi juntas en un proyecto a trabajar. O sea, en ese momento te explota la bomba. Entonces, ¿no? O sea, yo como le decía al director, o sea, te estás manteniendo casi, o sea, esto está agarrado por un hilito y en el momento en el que ese hilito se rompa, o sea, te va a salir todo lo que está ocurriendo aquí detrás. Entonces, hay que poner solución a esto. Entonces, bueno, ¿no? Ahorita hablando de lo que puede ocurrir cuando se reestructuran las relaciones y las funciones. En un segundo nivel nos dice la percepción y retención selectiva. Y aquí a nivel individual se nos habla de que existe, ¿no? O se puede dar una tendencia general a que las personas perciban selectivamente la información que concuerda, por ejemplo, con la visión que las personas tienen de la organización. Es decir, los trabajadores van a tener tendencias a enfocarse solamente en cómo les va a afectar a ellos su función o su división. Si perciben, por ejemplo, pocos beneficios, pues pueden rechazar el propósito que subyace al cambio. Regresando a este ejemplo que ponía, ¿no? De esta escuela, imagínense que se hablara, ¿no? Ahí de una reestructuración de funciones en esa organización y que se pusiera, ¿no? Sobre la mesa la idea de que se iban a modificar las relaciones funcionales y ahora estas 3 personas, por ejemplo, iban a estar interactuando directamente, ¿no? Entonces, de inmediato iban a ver pues el prejuicio contra ellos. Y por supuesto que esto iba a resultar en una oposición a nivel individual, como no tienen idea, ¿no? Peor aún, ¿no? O cuando se habla de que estas personas a nivel individual tienen a lo mejor cierto poder jerárquico, ¿no? Todavía es peor porque hacen uso de ese poder para bloquear el cambio, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, ahí los riesgos, ¿no? A los que nos estamos enfrentando cuando hablamos de nuestros roles, por ejemplo, como administradores en una organización, y que debemos a su vez encontrar, pues, las maneras, ¿no? De cómo lidiarlo y de cómo sortearlo. Y bueno, ¿no? En el último punto, que es pues como el más común, el más que puede uno suponer, es la parte de los hábitos. Es decir, ¿no? Pues las preferencias de las personas por acciones, por formas de hacer que les son familiares. Y esto pues va a ser, ¿no? Uno de los principales impedimentos también, ¿no?
Hay investigaciones, fíjense, que sugieren que las personas tienen una tendencia natural a regresar a su comportamiento original, ¿sí? Cuando hay procesos de cambio, es decir, a pesar, ¿no? De que, porque bueno, pensamos en una organización hasta cierto punto, pues hay niveles de poder. Y en este juego de poderes, pues siempre va a haber un límite en el que lo haces o lo haces, ¿no? Porque yo soy tu jefe y estás trabajando y te contrataste acá, ¿sí me explico? Pero por encima de eso, ¿no? O sea, la persona puede así como de, pues sí, ya que, ¿no? Lo tengo que hacer porque ya me dijeron y ni modo. Pero va a haber una tendencia, o sea, la amenaza está latente, ¿sí? De que va a haber una tendencia a regresar justamente a los viejos hábitos, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué sigues ocupando esto? Si ya habíamos cambiado, ¿no? Si ya habíamos acordado que ahora se va a reportar aquí, se va a usar estos medios, etcétera, etcétera. Me ha tocado también observar, ¿no? Este regreso a los viejos hábitos. Por ejemplo, ¿no? En medios de comunicación me ha tocado ver de repente cambios de uso de plataformas y vaya, ¿no? En la parte docente. Y en la parte docente, por ejemplo, eh, tengo o he tenido, ¿no? Docentes que pues ya todos cambiamos la plataforma que ocupamos para comunicarnos y de repente, ¿no? Oiga, es que le mandé el correo y nunca me respondió. Y yo así de, ¿cuál correo? ¿De qué me estás hablando? Pues si yo no tengo nada aquí. No, sí, es que reviso porque en el de Google. Y yo, oye, pero ya cambiamos a Microsoft. O sea, todos los correos que ahora entramos y recibimos son Microsoft. Ah, no, es que yo me acomodo más en el de Google y en el otro no sé cómo activarlo. Me han dado justificaciones de que es que no me sirve, es que no me abre, es que mi teléfono, ¿sí me explico? Y eso, pues, por supuesto, ¿no? Genera un problema ahí también muy, muy fuerte de comunicación. Y justo por esto, ¿no? Por esta cuestión de los hábitos, de esta tendencia a ocupar lo que ya se sabe, ¿no? Lo que ya se domina y el no querer pasar al otro, ¿no? Entonces también totalmente real, ¿no? Que estos son estos tres niveles. Entonces, bueno, ya hemos analizado, mande. Yo siento que algo en donde se puede ver más reflejado esto sería lo que vendrían siendo instalaciones del Seguro Social. Siento que ellos siguen con el mismo método y igual no buscan como que actualizarse. Sí, no nada más a lo mejor en el seguro social. Fíjate, Arturo, que vaya, desafortunadamente, ¿no? Si lo observamos a lo mejor en cualquier dependencia de gobierno, ¿no? En realidad, ayer que hablábamos, antier, perdón, que hablábamos de las instituciones burocratizadas y que veíamos el ejemplo de que las dependencias de gobierno tienen esta connotación de empresas u organizaciones burocráticas, pero en el mal sentido, en el sentido deficiente. Sí, por supuesto. Vaya, muchos de los intentos de cambio durante mucho tiempo en empresas de gobierno, por eso es que siempre era lo mismo, ¿no? Y vaya, hasta la fecha, quizás, quizás yo me atrevería a decir que se han podido observar pequeños cambios, ¿no? A lo mejor en materia de trámites, pensándolo, ¿no? En que para mi gusto se tardaron, ¿no? En mudar, por ejemplo, todas estas, todos estos procesos de trámites a la parte digital. Eh, Supuestamente, ¿no? Esta migración a la parte tecnológica se hizo con estas miras de eficientar y de agilizar cuestiones de trámites y sin embargo, parecería que es nada más como apariencia, ¿no? Porque vaya, que los propios servidores que se caen, las páginas que no abren, eh,
el famoso sistema, ¿no? De agendar citas para ya no tener que hacer horas de fila y que al final no te atiendan, vaya, ¿no? Y en realidad esto en la práctica, pues todavía no se alcanza a ver del todo, ¿no? La funcionalidad. Entonces, sí, esto que mencionas de dependencias gubernamentales, donde también se observa esto de los hábitos, pues sí, definitivamente, ¿no? También. Cosa que también lo que ha, digamos, no sé si decirlo así, ayudado es que rompimos, ¿no? O se rompió pues también con y bueno, digo rompimos, lo voy a entrecomillar otra vez, rompimos, ¿no? Con este gobierno priista, vaya, no quisiera yo aquí hablar de uno u otro partido, sino siendo objetivo más bien, ¿no? De quitar supuestamente al PRI. Y entonces, ¿qué es lo que logró este cambio de dinámica? Que anteriormente existían estos famosos o a lo mejor mal llamados dinosaurios burocráticos, ¿no? Que era también lo que fomentaba esto, es decir, gente inamovible de las dependencias de gobierno que ya estaban tan seguras ahí, porque vaya, ¿no? Estaban afiliadas a un partido que estaba en el poder y que se sentían tan seguras que pues obviamente, ¿no? Ya todo esto ya se ha vuelto terrible, ¿no? Era un infierno de burocracia y de trabas y de corrupción. Y por eso digo entrecomillado, ¿no? Porque cuando, bueno, se rompe con esto, ahora se cambia la dinámica de que cada administración nueva que llega, por ejemplo, llega y barre con todos los empleados para poner a los suyos, básicamente. Entonces, de alguna manera están como que renovando, y otra vez entre comillas, renovando el personal y pues los procesos, ¿no? Y pues por eso les digo, como que medio se alcanza a distinguir. No sé si estén de acuerdo con esta apreciación que yo he tenido, por ejemplo, ¿no? Pero como que medio se alcanza a distinguir que se quiere hacer cambios ahí en la parte de gobierno, pero vaya, sigue siendo un tema ahí, ¿no? Completamente difícil. Y también tiene un lado negativo, ¿no? Que esta cuestión de que cada administración nueva viene con su personal y corren a los otros, pues también implica que todo el tiempo se esté haciendo borrón y cuenta nueva. Y entonces cuando ya están construyendo un proceso, un sistema, llega a los otros, lo quitan, tiran toda la basura y ahora lo vamos a hacer así. Y pues nunca se logra nada, ¿no? Entonces, también es ahí un tema. No sé ahí qué opinen al respecto. Ahí si me pueden poner en los comentarios o participar. Pero vaya, creo que esta observación sí tiene estas connotaciones. Bueno. Profe, a mí me tocó, ahorita que está hablando de que hay otros gobiernos que llegan con su personal, sí me sucedió porque cuando yo trabajaba en el hospital, estábamos con una empresa subrogada. Okay. Entró otra empresa, pero dijeron que sí, que nos iban a absorber a todo el personal. Nos absorbieron por un mes, después dijeron, no saben qué, nos firman la renuncia y ya metemos nuestro personal porque ya lo tenemos capacitado. Entonces sí, se me hace que, como dice usted, ya el personal del hospital ya conoce a alguien y ya saben el modo de trabajar de uno, y llegan otros, hacen cambios y es donde todo se vuelve a desbaratar y es volverlo a formar desde abajo, ¿no? Así es, definitivamente. Entonces ahí estamos observando, ¿no? Nuevamente, cambios a medias, porque no se construye algo
y llega otro, te lo tira toda la basura porque no perteneces a mi institución y ahora traigo el mío y es construir desde cero. Y esto es un círculo constante y esto es donde se observa más, como decía, muchas veces en las empresas del orden o en las organizaciones públicas principalmente y desafortunadamente. Y justo por eso, ¿no? Es que pues, no podemos avanzar o no se notan, ahorita que decía Arturo, pues no se notan, ¿no? No lucen estos cambios, ¿no? Como que los que hemos observado, yo creo que han sido, o no han sido, más bien tirados a la basura, pero porque de veras no puedes, por ejemplo, prescindir de la tecnología, ¿no? Me refiero a que llega una nueva administración y pues no puede decir, también tírame a la basura todas las computadoras y todo lo que programaste, porque vaya, lo necesitan a fuerza, que si no, yo creo que también lo tirarían, ¿eh? O sea, de verdad. Por eso es que se ha visto como que así de avance. Les platicaba, ¿no? También que había yo hecho justo, ¿no? Un diagnóstico de clima en un museo de Puebla y fíjense, justo pasó esto. Ahora que falleció el gobernador Barbosa, ahora sí que estábamos, digamos, como que en ese inter, porque habíamos negociado con el anterior director de ese museo hacer ese diagnóstico de clima. Cuando fallece Barbosa y llega Sergio Salomón, ¿no? Como nuevo gobernador, entonces en ese inter nosotros estábamos trabajando. ¿Qué fue lo que pasó? Que por aquí entró el nuevo gobernador, y el director, o sea, fue quitado, no el personal como tal, pero sí el director, y por lo menos llegaron 3 elementos o pusieron 3 elementos nuevos, ¿no? De alta jerarquía. Y entonces para nosotros fue también una incertidumbre porque era de, oye, pero estábamos trabajando contigo y entonces, y ahorita el otro director y vaya, ahí se hizo un desbarajuste. Y por supuesto, ¿no? Que golpeó mucho del funcionamiento, del ya precario funcionamiento de este museo. Vaya, nos tuvimos que adaptar y demás, pero esto nos permite, ¿no? También como que tener elementos, ¿no? Que podemos señalar de que efectivamente administración que llega, tira todo a la basura, todo el trabajo, y ahora se va a hacer así, vamos a empezar de cero y esto rompe con todo, desafortunadamente. Pero bueno, vamos a hablar ahora de métodos para inducir el cambio, ¿no? Ya vimos cuáles son las fuerzas a favor, cuáles son las fuerzas que actúan en contra, cuáles son los niveles. Ahora vamos a ver cómo podemos inducir el cambio. Y para hablar de esto, vamos a centrarnos justamente en la teoría de Lewin sobre el campo de fuerza del cambio. Lewin nos explica, ¿no? Que con esta gráfica, voy a poner el puntero láser, aquí está. Lewin nos explica que la teoría del campo de fuerza argumenta que va a haber dos conjuntos de fuerzas opuestas dentro de cualquier organización que determinan cómo se llevará a cabo el cambio. Aquí vemos, ¿no? Justamente estas dos fuerzas. Ya lo revisamos anteriormente, cuáles eran las fuerzas a favor y cuáles eran las fuerzas en contra, ¿no? O las fuerzas que resisten al cambio. Entonces, estos dos conjuntos de fuerzas siempre están en posiciones opuestas. Y Lewin menciona que cuando las fuerzas están equilibradas, como lo podemos ver aquí, en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? Ambas flechas tienen la misma longitud, se habla de un equilibrio. Entonces Lewin menciona que cuando están equilibradas, la organización se encuentra en un estado de inercia y no cambia, ¿sí? Porque, bueno, básicamente se está ejerciendo la misma fuerza de un lado y del otro y pues no es posible, ¿no? Moverse de ahí. Lewin menciona que para que cambie, los gerentes deben encontrar una manera de aumentar las fuerzas a favor del cambio, como tenemos en esta parte, ¿no? Aquí tenemos la parte del cambio,
Si se acuerdan, ¿no? Por ejemplo, del modelo de trapecio de Enrique Reich, que veíamos en clases pasadas, pues aquí estaría, ¿no? Como que el tema de agarrar el trapecio, el de dar el salto, pues, al vacío y paso del cambio. Aquí nos lo ejemplifican como una escalera. Y como nos dice, ¿no? Habría que aumentar las fuerzas a favor del cambio y a su vez o simultáneamente reducir, ¿sí? Las fuerzas de la resistencia. ¿Para qué? Para que justamente, ¿no? Exista una descompensación de fuerzas y se pueda, ¿no? Llevar a cabo ahora sí la cuestión de la resistencia. Si se dan cuenta, no lo ejemplifican pues en un eje X y Y. Es decir, que va a estar este proceso en función del tiempo y en función del desempeño, ¿no? Para poder llegar justo a estos cambios. Entonces, eh, la idea básica, ¿no? O la teoría básica es, como dicen en Star Wars, ahorita que me acuerdo, crear un desequilibrio básicamente en la fuerza para los cambios. Entonces, esta teoría, ¿no? Sobre el campo de fuerza del cambio, ¿no? Implica esto. Crear un desequilibrio en la fuerza, ¿no? Ahí, acuérdense de Star Wars. No sé si aquí haya alguien que le guste Star Wars, pero vaya, como muletilla de memoria podría funcionarles. Crear un desequilibrio en la fuerza y en este sentido, pues para favorecer las fuerzas a favor del cambio, ¿no? Ya habíamos dicho que fuerzas a favor del cambio, como las cuestiones tecnológicas, como las cuestiones de políticas, ¿no? Las cuestiones de inclusión y demás, es decir, favorecer, ¿no? Estas cuestiones para que la gente a manera individual o a manera grupal vaya cediendo terreno y se pueda. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? ¿Todo bien? Vamos a ver entonces. El sentido constructivo de los cambios. Entonces, una vez que ya establecimos, ¿no? Esta idea o esta primera noción de qué hay que hacer para posibilitar los cambios, vamos a ver ahora los tipos de cambios en las organizaciones, ¿sí? Vamos a irlos clasificando en función, ¿no? de la idea que supone, como nos dice acá, revolución y evolución, que van a ser dos tipos de cambios. Hay que entenderlos para que también sepamos, ¿no? ¿Cuál debería de ser el tipo de cambio necesario en nuestras organizaciones? Por ahí, justamente en la parte de la participación, si no mal recuerdo que les dejé ahí en el Moodle, hay una lectura, ¿no? Que es un análisis de caso de Sears, en donde se pregunta justamente, ¿no? ¿Qué tipo de cambio se aplicó en cada uno de los ejemplos que nos dan? ¿Y por qué, no? O sea, ¿por qué fue necesario, no? Pensar tanto en revolución y en evolución. Entonces vamos a ver en un primer momento lo que es el cambio evolutivo, ¿no? En las organizaciones. Nos va a decir que el cambio evolutivo se va a tratar de un cambio gradual, incremental y enfocado en algo específico. Es decir, no implica una alteración drástica. Vamos a subrayarlo acá. No implica una alteración drástica. Perdón por mi subrayado, que luego me voy chueco, pero con el mouse no me salen derechas las líneas. Entonces, no implica alteraciones drásticas o repentinas de la naturaleza básica y de la estrategia y estructura. Es un intento constante, ¿sí? De mejorar, adaptar y ajustar la estrategia y estructura de manera creciente
para acomodar los cambios que ocurren en el ambiente. Dentro de los cambios evolutivos, vamos a tener 4 tipos. Sí, vamos a tener el cambio evolutivo basado en el sistema sociotécnico, la administración de la calidad, la creación de grupos de trabajo. Oye, me fui choco. La creación de grupos de trabajo flexibles, perdón, 3. Y dice, y a los que se ha otorgado facultades son 3 instrumentos de cambio evolutivo, ¿no? Entonces, dentro de esta idea, de este cambio gradual, entonces, ahorita los vamos a revisar cada uno de ellos, vamos a ver que hay 3, ¿no? Posibilidades de cambio evolutivo que pueden tener las organizaciones, ¿sí? Pero recuerden, el evolutivo entonces implica cambios graduales, ¿sí? No drásticos. ¿A qué me refiero con gradual? Cuando las organizaciones, por ejemplo, tienen el tiempo de ir adaptando, ¿no? Por ejemplo, si pensamos a lo mejor un cambio a nivel de producto, ¿sí? Las empresas tienen el tiempo, por ejemplo, como para ir reajustando o reinventando ese mismo producto. La vez pasada poní yo el caso de esta empresa de Nintendo y platicaba, ¿no? De qué es lo que había ocurrido cuando se negaban o tenían esta miopía organizacional y se negaron a adquirir o a incluir en sus consolas la nueva tecnología. Y se tardaron en comparación con sus competidores, ¿no? No los veían como amenaza. Sin embargo, decía yo, el caso Nintendo, por ejemplo, es y muy interesante de analizar, por eso lo cito mucho, es muy interesante de analizar porque ahí pudimos ver un cambio a nivel evolutivo. ¿A qué me refiero? Cuando surgen los competidores, cuando los propios competidores le empiezan a quitar mercado a Nintendo, y cuando digo mercado me refiero a que estas competencias empiezan a atreverse a apostar más en cuanto a los géneros de videojuegos que producían y que Nintendo dejó ir paulatinamente géneros, ¿no? De videojuegos. Entonces, lo que hizo Nintendo fue como empezarse a enfocar o a establecer un proceso de cambio evolutivo direccionado hacia otro lado, es decir, no tomó el camino que sus competidores, porque pensando en Sony y en Microsoft, que se peleaban directamente del sentido de que ambos ofrecían, ¿no? Las mismas posibilidades, las mismas experiencias en cuanto a gráficos, en cuanto a poder de procesamiento de sus máquinas y demás. Lo que hizo Nintendo fue como evolucionar hacia otro lado. No compitió directamente y tuvo el tiempo, ¿no? Para hacer este cambio gradual, porque al principio, pues también, ¿no? Tenía dentro de sus consolas los mismos géneros, las cuestiones de gráficas que en la época tenían sus competidores. Pero vaya, optó por un cambio evolutivo gradual y se fue yendo hacia otro sector. Digamos como que se salió del campo de juego donde estaban sus competidores y abrió un nicho nuevo donde pudo florecer, por así decirlo, pero fue un cambio evolutivo, ¿no? Poco a poco fue desarrollando otras ideas, se fue centrando en producir otro tipo de experiencias. Les decía yo, por ello el ejemplo del Wii, cuando por allá de la década del 2000, de 2000 a 2010, la competencia pues estaba enfocada en innovar
la tecnología de sus máquinas y los gráficos y las experiencias y los títulos y demás, las narrativas de los juegos, lo que hizo Nintendo fue enfocarse más en la experiencia de cómo interactuaba una persona con el videojuego. Normalmente, pues un videojuego agarras un control en tus manos y te pones a jugar y solamente usas los dedos, pues. Y lo que hizo Nintendo fue ocupar cuestiones de movimiento, ¿no? Es decir, hacer que las personas se levantaran de sus asientos, se movieran y para esto pues diseñó un control pues basado en el reconocimiento del movimiento, decía yo, el llamado Nintendo Wii. Y vaya, ¿no? Este cambio pues fue gradual, ¿no? Ya lo venía trabajando paulatinamente con el desarrollo de sus consolas, se empieza a desviar de los competidores, es decir, ya no les empieza a competir directamente y comienza a evolucionar. Tanto así que hoy en día, pues Nintendo ha agarrado o ha marcado, por así decirlo, un camino propio que hasta apenas hoy le están copiando, por así decirlo, ¿no? Otras empresas con el Nintendo Switch, que es una consola híbrida, mientras las otras consolas para jugar un videojuego son estáticas, puesto que la debes de tener en un mueble conectada a tu televisión en tu casa. La Switch es una consola que puede estar conectada, pero en el momento que quieras la quitas, te la llevas y ahí está el sentido híbrido, ¿no? Porque también es portátil. Entonces, vaya, a eso me refiero, ¿no? O con este ejemplo quiero ilustrar, ¿no? Esta parte del sentido evolutivo. Viri Garza dice, siento que Nintendo igual a lo que lo hace diferente es que es más práctico como a las consolas que prácticamente solo las debes de tener en un lugar y Nintendo puedes llevar a donde quieras y sacó su mini consola. Así es, ¿no? Por ejemplo, esta idea, ¿no? Revolucionaria en ese sentido, pues fue un proceso de cambio evolutivo que llevó, ¿no? O que ya venía desarrollando previamente. Dice, y eso genera que tengan más consumidores por lo práctico. Sí, definitivamente, esto les valió en el sentido de que abrieron un nuevo nicho, se abrieron a un nuevo nicho de jugadores, ¿no? Que pues no pelaban básicamente las otras empresas. Entonces, se hizo un nuevo nicho en donde existir y vaya que le funcionó. Entonces, bueno. Profe, pero yo me acuerdo que Nintendo, bueno, yo hablo en los 96 o 97, lo que hacía, yo tenía uno, era la consola y la teníamos en un mueble. Ajá. Y esta tenía los controles y así, como decía usted, de estar sentados. Y los cassettes se le metían a esa consola. Y ya después fue que se fue evolucionando a lo que es ahora. Así es justo lo que estaba yo comentando, ¿no? Que Nintendo comenzó con este cambio evolutivo, este cambio gradual, porque también recordemos, ¿no? Que en esta década tenían, por ejemplo, sus consolas portátiles, ya habían experimentado, ¿no? Por ejemplo, con esta idea del 3D o la tercera dimensión, entonces eran cuestiones como que venían implementando, experimentando, hasta que poco a poco, por ejemplo, ¿no? Las fueron empatando en una sola hasta lo que hoy en día conocemos como el Switch, ¿no? Que es este híbrido, como decía, ¿no? Esta consola que no necesariamente tiene que estar conectada en un mueble de tu casa a una televisión, porque la puedes desconectar en el momento que quieras, tiene su propia pantalla y te la llevas a donde quieras. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Ya venían implementando poco a poco este proceso de cambio evolutivo. Dice acá, dice, solo que sus juegos están bien caros. Sí, todos, en realidad, de todas las consolas están muy caros en sí, Viri, pero bueno, eso ya es una cuestión general. Pero sí, creo, bueno, quiero pensar que con este ejemplo sí quedó claro, ¿no? Entonces la noción del cambio evolutivo, ¿no? Que implica, como dicen, ¿no? Este intento constante de mejorar, pero que es gradual, no es de
hoy para mañana, ¡zas!, ¿no? Ahora nos dedicamos a otra cosa, ¿no? O ahora nos dedicamos a, no sé, si fuera Nintendo. Hoy hacemos consolas y mañana vendemos hamburguesas, ¿no? O sea, sería un cambio totalmente 360 grados, Profe, ¿no? otro, Sí. otro ejemplo también podría ser lo de los autos híbridos, ¿no? Ve que ahorita ya están muy de moda los híbridos. Ese podría ser otro ejemplo. Ok, y sí, y básicamente ese también es derivado, ¿no? O su necesidad de cambio, la fuerza a favor de que ahora existan o se estén produciendo más autos híbridos, viene, ¿no? Justamente por parte de lo que veíamos, de las cuestiones del ambiente, ¿no? La cuestión de que hoy en día ha resultado, ¿no? Un tema de estudio, pues las emisiones de CO2, el calentamiento global, el impacto al medio ambiente, que ahora han obligado a las empresas automotrices a repensar, ¿no? Y también en el ejemplo de cambio evolutivo, ahora de evolucionar y de ofrecer justamente, ¿no? Estos híbridos que necesariamente son más amigables con el ambiente, porque pues a como estamos hoy en día ya no nos podemos dar el lujo de seguir contaminando y seguir dañando, por ejemplo, ¿no? La capa de ozono. Entonces sí, también ahí tenemos un caso de cambio evolutivo, ¿no? Determinado por el medio ambiente, en el sentido de lo exterior, ¿no? De cómo nos afectó fuerzas a favor del cambio. Así es, muy bien, Irais. Ahora vamos a ver entonces qué implica el cambio revolucionario. Este nos dice que va a ser rápido, drástico y a todos los niveles. Dice que implica un audaz intento de encontrar rápidamente nuevas maneras de ser eficaz. Este va a repercutir en todos los niveles de la organización, ¿sí? A la parte corporativa, divisional, funcional, grupal e individual. O sea, este sí pasa a golpear a todo. Como ejemplos, ¿no? O como clasificaciones del revolucionario van a existir tres. Ahorita vamos a dar ejemplos también. Va a ser la reingeniería, la reestructuración y la innovación, ¿no? Que van a ser estos tres instrumentos o clasificaciones dentro del cambio. Entonces, fíjense, ¿no? Este cambio revolucionario es tal cual, ¿no? Este sí implica, vamos a ponerlo, ¿no? Como el ejemplo que decía yo, este sí implica de hoy vendemos consolas y mañana, ahora vendemos hamburguesas, ¿no? O sea, este sí, el revolucionario sí implicaría esa parte, pero por supuesto, ¿no? Este lo implica más cuando hemos sido, por ejemplo, rebasados por las urgencias o las necesidades, porque todavía el cambio evolutivo es de, bueno, puedo seguir existiendo como organización, puedo seguir invirtiendo, puedo equivocarme y estar en este proceso paulatino. Pero en el otro de repente es cuando ya nos alcanzó la realidad, cuando no vimos, ¿no? Las necesidades del cambio, como el ejemplo que vimos en las lecturas pasadas, que ponía el caso de Kodak, el caso de Xerox, y que de repente ya es así de casi, ¿no? O te transformas o mueres, básicamente, ¿no? Y también ha ocurrido. Este es mucho más abrupto y este, pues, por supuesto, ¿no? Es muchísimo más delicado a la hora de llevarse a cabo, ¿no? A la hora de implementarse. Pero bueno, ahorita vamos a ver también cada uno de ellos. Vamos primero con los tres del cambio evolutivo. Teoría del sistema sociotécnico, administración de calidad y creación de grupos de trabajo. Vamos a ver entonces el del sistema sociotécnico. Fíjense, pongo esta imagen porque esta idea de este sistema sociotécnico surgió de un estudio de cambio en las prácticas laborales de la industria minera, justamente. De ahí surge o de ahí viene este tipo de clasificación. Los mineros justamente en la Gran Bretaña.
ya que pues el trabajo se realizaba en un espacio reducido donde pues la productividad era el resultado, ¿no? De esta cooperación entre los integrantes. Y pues para aumentar la eficiencia, ¿no? Acuérdense que pues estos tunelitos, ¿no? Que hacían los mineros y que tenían, por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? Inclusive, ay, ¿dónde está mi láser? Aquí está. Aquí podemos ver, ¿no? Que tenían como sus sistemas ferroviarios, por así decirlo, donde en carritos, ¿no? Iban sacando los minerales que iban extrayendo. Y vaya, para aumentar la eficiencia, ¿no? De este proceso, se decidió reemplazarlo con un llamado método de frente único. Este método lo que hacía es que utilizaba una tecnología de producción en serie mecanizada. Es decir, por ejemplo, ¿no? Que ahora, si lo que estaban extrayendo era carbón, lo ocupaban los taladros, por ejemplo, para irlo sacando, ¿no? Extrayendo de las paredes y lo transportaban a la superficie en bandas transportadoras. Yo creo que aquí ya han visto, ¿no? Por ejemplo, la noción de la línea de producción como lo que proponía Henry Ford, ¿no? Que eran estas bandas sin fin, ¿no? Donde cada persona va haciendo una modificación al producto en una banda sin fin. Bueno, pues ahora sí que una de las bases o el abuelito era justamente esta banda transportadora, ¿no? Que ocupaban para ya no estar ocupando este sistema ferroviario ¿no? De estos cochecitos, de estos vagoncitos, no sé cómo se llamen exactamente, y que pues los trabajadores los iban empujando y los llevaban y los volvían a meter y demás, sino que ahora, ¿no? Con esta construcción de bandas sin fin, crearon, ¿no? Esta manera de eficientar. Y bueno, ¿cuál es la cuestión sobre esto? La cuestión es que esto alteró justamente, ¿no? Las funciones y las actividades de los trabajadores, ¿no? La cuestión de lo sociotécnico. Y vamos a ver, ¿no? Justamente qué implicaba esto, ya que dimos un preámbulo, ¿no? De dónde surge, de dónde viene esta idea del sistema sociotécnico. Nos dice, fue una de las primeras teorías que propusieron la importancia de cambiar, ojo, cambiar entonces funciones y tareas, ¿no? Las relaciones en cómo se llevan a cabo las funciones y las tareas o las técnicas pensadas para aumentar la efectividad. Entonces, la cuestión de la teoría del sistema sociotécnico existió, ¿no? O fue el primer momento en donde se pensó la forma de reestructurar, como nos dice ahí, funciones y tareas, ¿sí? Encontrar las formas de eficientar la forma en la que hacemos algo. Nos dice, argumenta que los gerentes necesitan adaptar u optimizar conjuntamente el funcionamiento de los sistemas técnico y social de una organización. Dice, un ajuste deficiente entre la tecnología y los sistemas sociales de una organización lleva al fracaso. Y esto pues básicamente es una premisa, ¿no? Es un axioma tal cual, ¿no? Dentro de las ideas de la organización, ¿sí? Ajuste deficiente entre tecnología y sistemas sociales, es decir, entre mis trabajadores y mi tecnología, entre cómo lo hacen. Si no hay un equilibrio correcto, una distribución correcta entre ambos, esto me va a llevar al fracaso. Y no sé si aquí alguien, por ejemplo, tenga algún ejemplo, alguna experiencia en sus trabajos
que hayan podido observar de repente qué ocurre cuando los propios procesos, las formas de que te dicen así se debe de hacer, y uno, por ejemplo, no como trabajador dice, oye, es que esto se podría hacer de otra manera y no se desperdiciaría tanto. Hay un video, nada más que aquí, bueno, por el tema del copyright me dicen que no puedo poner esos videos, pero lo voy a narrar, porque si no puedo proyectarlo como tal, porque si no nos tiran el video, es lo que nos comentaron. Pero a ver, ¿alguien aquí ha visto una serie que se llama Malcolm el de en medio? Sí. Ok. En Malcolm el de en medio, de hecho, hay un ejemplo, ¿no? De qué es lo que pasa cuando ocurre este desequilibrio. Bueno, si alguien que no la ha visto, bueno, es un chico, ¿no? Que tiene un hijo de familia y vaya, es un genio, básicamente. Entonces hay un capítulo en donde su mamá trabaja en un mini súper, hagan de cuenta como este, no sé, yo creo que aquí el equivalente sería como un Kmart, por ejemplo. Y bueno, el punto es que el chavo es un genio, supuestamente. Entonces, la mamá pues se lo lleva a trabajar al mini súper donde ella está y lo ponen como ayudante general. Entonces, en este capítulo, le dice la mamá, pues mira, aquí está tu supervisor y haz todo lo que diga porque él tiene ya como 40 años de experiencia y ya se la sabe de todas, todas. Y entonces le dice, a ver, niño, tu trabajo va a ser, tomar las cajas, llevarlas por ese ascensor hasta la zona de aplanado de cajas, doblarlas para que se puedan ir a reciclaje. Le dice, deben de ser como 6 o 7 viajes. Te tomará medio día hacerlo. Y le dice Malcolm, si las doblo aquí junto, puedo optimizar el tiempo y puedo hacer otras cosas. Y entonces su supervisor se queda así viéndolo como de, a ver, ¿qué te pasa? No. Y le vuelve a repetir, tomas la caja, la llevas en el ascensor a la zona de aplanado de cajas y vaya, ¿no? Entonces a Malcolm le vale, ¿no? Y entonces le dice a su mamá después, dice, doblé todas las cajas junto al bote de basura, dice, ahorré tanto tiempo que pude hacer una semana de devoluciones, es decir, optimizó los procesos y pues obviamente, ¿no? Creó un equilibrio mejor, ¿no? Entre procesos y vamos a, en este caso, ¿no? Entre procesos y tecnología, porque bueno, ocupaba unas cosas ahí para doblar las cajas. Dice, y hice una semana de devoluciones, barrí la bodega, o sea, hizo muchas otras cosas, ¿no? Y entonces llega su supervisor y le dice, lo regaña, ¿no? Le dice, oye, ¿qué parte de zona de aplanado de cajas no entendiste? Y le dice, sí, pero es que eficiente todo y no sé qué. Y en lugar de que lo premiaran o lo reconocieran, que encontró una manera, ¿no? De este equilibrio sociotécnico, lo castigan, ¿no? Es lo chistoso del programa, ¿no? Que es evidente para todos que lo que hizo mejoró los procesos y al contrario, lo castigan y le dicen, es que tienes que hacer caso porque es un empleado grado 5. Entonces, vaya, me da mucha risa de repente porque eso ocurre, ¿no? O sea, muchas veces en las empresas nos damos cuenta de procesos que se pueden hacer de manera diferente, que pueden optimizar, ¿no? Que vaya, obedecen este axioma de encontrar este equilibrio entre tecnología y sistema social, y no, o sea, pesa más esta mala burocracia de no, es que esto tiene que hacerse así y no importa si es perder el tiempo y desperdiciar recursos, así se va a hacer, San se acabó. Entonces, bueno, ahí estamos viendo un caso, ¿no? Y vaya, yo sé que esto que les cuento, pues es ficción, pues, pero están haciendo parodia de la vida real, a eso me refiero. Y aparte, pues de una manera muy divertida.
Entonces, vaya, y a esto se refiere básicamente la teoría del sistema sociotécnico, ¿no? Entonces nos dice, cuando los gerentes cambian las relaciones de tareas y funciones, deben reconocer la necesidad de ajustar los sistemas técnico y social gradualmente para que las normas y la cohesión grupales no se alteren, ¿no? Entonces, otra de las ideas relacionadas a encontrar este equilibrio es justamente, ¿no? Pensar en la noción de gradualidad, ¿sí? Para que, como nos dicen, ¿no? Estas normas y la cohesión grupal no se altere, es decir, para que sea un tipo de cambio evolutivo más orgánico, pero que encuentre equilibrio. Entonces, esto implica, como ya vimos, ¿no? El repensar inclusive, ¿no? Los procesos, así como le hizo Malcolm, ¿no? Repensar los procesos de producción, las cuestiones relacionales, las cuestiones de funciones, ¿sí? Para optimizar trabajo, tecnología. ¿Correcto? ¿Dudas hasta acá? Ya de repente, No, profe, todo bien. ok, me gusta usar muchos ejemplos de Malcolm. No sé si alguien aquí ha visto otra serie que también es de comedia, pero vaya, es muy buena a la hora de ocuparla también en ejemplos, que se llama The Office, la oficina. ¿Alguien ha visto esa? Porque también en algún momento sacaré algún ejemplo de ahí. No. Oh, oh, El del jefe Michael Scott. ese mismo. Ese es buenísimo. Para quien no haya visto The Office, por favor, es requisito verla, ¿no? Porque vaya, estando o hablando de cuestiones de administración, de organizaciones y análisis organizacional, también tiene muchos ahí ejemplos interesantes de análisis que vaya. Entonces, si tienen opción, Tania dice que sí. Ok, muy bien. Quienes no hayan visto, entonces sí, ¿no? Ahí está recomendación, ¿no? Casi obligatoria. Tienen que ver The Office, por favor, ¿no? También muy, muy, muy buena. Aparte de que se van a reír, claro. Muy bien. Vamos al que sigue. Bueno, Yo tenemos pido otro. ser Jim, profe. Muy, muy astuto, ¿no? También en las formas ahí. Cuando hablemos de la parte psicosocial, yo creo que ahí hablaré del caso de Jim Halpert, ¿no? Y cómo es que, cuál es su rol básicamente en esa organización. Tengo otro slide. No, no es cierto, es el mismo. Ajá. Bien, vamos al que sigue. Administración de calidad total, ¿sí? Fíjense que en este sentido de la administración de la calidad total tiene sus orígenes, por eso lo ilustro con esta foto de japoneses, porque básicamente sistema de cambio fue adoptado por empresas japonesas o comenzó más bien a ser usado por las empresas japonesas después de la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, el tema de la administración de la calidad total implicaba, ¿no? Que los trabajadores, por ejemplo, lo que hacían es que se agrupaban, básicamente, formaban lo que se llamaba, ¿no? Círculos de calidad y lo que hacían en ellos, básicamente, es que era que los propios trabajadores se reunían para encontrar maneras en las cuales desempeñar sus funciones, pero a la vez aumentar el desempeño. Entonces, la noción de la administración de la calidad implica un sentido como de empoderamiento de los trabajadores. Vaya, ¿quién mejor que los propios trabajadores, ¿no? Las personas que están en el día a día, en las diferentes áreas,
para conocer mejor, ¿no? Las formas en cómo se llevan a cabo los procesos. Nos dice aquí, por ejemplo, técnica desarrollada por Edward Deming para mejorar continuamente la efectividad de equipos de trabajo flexibles. ¿Esto qué es? Estos equipos de trabajo flexibles. Nos dice, es un esfuerzo continuo y constante de todas las funciones de una organización para encontrar entonces nuevas maneras de mejorar la calidad de bienes y servicios. ¿Qué implica esto? Cambiar las relaciones interfuncionales para mejorar la calidad. Y estos círculos de calidad se van a definir como trabajadores que se reúnen regularmente para analizar la manera en que se realiza el trabajo con el fin de encontrar nuevas maneras de aumentar su desempeño. Y supone, por supuesto, ¿no? Cambios en las relaciones de tareas, funciones y grupos. Entonces, fíjense, yo sé que esta mera idea de empoderar a los trabajadores a este nivel, por lo menos aquí en México, y lo que yo he podido ver en diferentes organizaciones, dista mucho todavía de la realidad, porque las empresas que yo he podido analizar, la mayoría de ellas están muy vinculadas, ¿no?, a estas nociones de control. Sin embargo, también he podido ver que a pesar de que no hay una administración de la calidad explícita, por así decirlo, es decir, que los trabajadores cuenten incluso con las facilidades para que ellos puedan llevar a cabo estas optimizaciones en funciones y demás. O sea, que tengan permiso de hacerlo por sus supervisores. Sí he visto que ocurre, ¿no? Sí he visto que hay empresas, hay departamentos en los que a pesar de las normas, en los que a pesar de los castigos, incluso que puede haber por incurrir en faltas a las normas de la organización, la propia gente, en este sentido de supuestos, también ha encontrado la forma de optimizar los procesos, las funciones que le competen a su área. Esto no tanto porque, soy muy buena gente y quiero darle a ganar muchísimo más a la empresa, aunque a mí no me suban el sueldo. No, sino más bien para ellos facilitarse la vida, y que si las empresas se dieran cuenta de esto y supieran explotarlo positivamente, pues obviamente caeríamos en un ganar-ganar, porque crecen tus empleados y creces tú como empresa. Pero yo, el supuesto bajo el que he visto que esto funciona ha sido bajo el de, es que a mí me dicen que hay que hacerlo así, pero yo lo hago así y facilita todo, ¿no? O sea, más bien lo hacen por este sentido de no complicarse la vida. Pero les decía, aquí en México yo lo que he observado es que nadie está explotando esta parte, ¿no? O sea, los trabajadores lo hacen por no complicarse la vida, y las empresas no lo están explotando, no se dan cuenta, ¿no? Al contrario, si llegan a darse cuenta, muchas veces los castigan o esto lo censuran. Entonces ahí, por ejemplo, hay un tema bien interesante en la cuestión de la administración de la calidad, pero que si se pudiera poner en equilibrio esto, de darles este empoderamiento a los trabajadores, que pudieran, ¿no? Como ya dije, ¿quiénes van a ser más expertos en eso si no son las personas que lo hacen todos los días, ¿no? Que están en un área y que viven el día a día y que saben exactamente a lo que se están enfrentando. Entonces esto implica, ¿no?, crear estos grupos, ¿sí? Estos equipos de trabajo que tienen esta posibilidad
de cambiar, como dicen, ¿no? Las relaciones interfuncionales con tal, ¿no? De mejorar los procesos de un tema de optimización. Y como dice, ¿no? Pues esto obviamente va a repercutir en las cuestiones de calidad de bienes y servicios. Entonces, este es este segundo punto de cambio evolutivo del que nos hablaban anteriormente. Vamos a ver el siguiente. El siguiente que se llama, y va mucho de la mano con el anterior. El siguiente va a ser el de grupos flexibles de trabajo. Y este justamente se refiere, ¿no? A que además de que los trabajadores, por ejemplo, tengan esta libertad de optimizar procesos al cambiar funciones, ¿no? O al tener la libertad de optimizar funciones en sus puestos, este implica que también aprendan diferentes u obtengan diferentes conocimientos en diferentes áreas en esta dinámica, ¿no? De interfuncionalidad. Es decir, por eso comentaba, de la mano con el anterior, ¿no? Que implicaba el que, vamos a decirlo así, ¿no? Regresando al ejemplo de Malcolm, cuando dice, aplané todas las cajas en 20 minutos y me dio tiempo de hacer una semana de devoluciones, por ejemplo. O sea, él era un ayudante general y todavía, ¿no? Se dio el tiempo para cumplir, ¿no? Pues ahí trabajo administrativo, que era cuestión ahí de devoluciones. Es básicamente lo que nos estarían ejemplificando ahí, ¿no? Esta noción de que cuando existe esta interfuncionalidad, a su vez, va a existir también este aprendizaje de diferentes áreas, ¿sí? Y esto, pues obviamente va también a ayudar a que cuando se hable de cambios evolutivos, los trabajadores ya no caigan en este sentido de incertidumbre de es que si me cambian de puesto, es que si me cambian de funciones, no voy a saber qué hacer y todo lo que ya comentamos, ¿no? Todas estas ideas que subyacen a la resistencia al cambio. Entonces, justo, ¿no? Esta noción de grupos flexibles de trabajo, como nos dice acá, se define como grupo de trabajadores que asumen la responsabilidad de desempeñar todas las operaciones necesarias para completar una etapa específica del proceso de manufactura, ¿no? Entonces, ¿qué implica este grupos flexibles de trabajo? También implica una constante capacitación, pero también implica una rotación de funciones dentro de un área. Por supuesto, que sean conexas, ¿verdad? Me refiero a que no voy a decirle, no sé, por ejemplo, a una persona de un área operativa, oye, ahora tú vas a estar en el área de contabilidad, ¿no? No sería una actividad conexa, no tendría relación, ¿no? Más bien se refiere a este sentido de esta flexibilidad, pero dentro de este contexto de actividades conexas o que entren, ¿no? Dentro del área de dominio de la persona. Nos dice, es una manera de cambiar la actitud y el comportamiento de sus empleados. La compensación, ojo aquí, está frecuentemente ligada al número de diferentes tareas que una persona puede desempeñar. Otra de las ventajas que implica esto, por ejemplo, es que si creamos grupos de trabajo flexibles, vamos a tener la posibilidad, aquí sí, de la sustitución, ¿no? Entre áreas. No sé si les ha ocurrido, a mí me tocó observar mucho
que de repente es que no vino Don Tacho y Don Tacho es el único que le sabe mover o arreglar la máquina y como no está Don Tacho y no lo encontramos, pues ya tenemos ahí la producción parada hasta que el ingeniero traiga a alguien, ¿no? O sea, casos así como muy comunes, ¿no? De que no hay esta flexibilidad y de repente hay funciones así como muy específicas donde nadie sabe y todo se detiene, ¿no? Si llega a faltar la persona o incluso si se te llega a renunciar, ¿no? Así de que es que ahorita no tenemos ese servicio porque la persona eh, ahora sí que le sabe ya renunció y no conseguimos a otra. Dice tú, ya acabó, no me digas. Oye, sí es cierto. Cierto, cierto, gracias por recordarme. Es que vaya de que me pico, me voy como hilo de media. Ok, vamos a dejarla hasta acá. Eh, ahí ya está la actividad, por supuesto. Y bueno, continuamos la siguiente clase. No sé si hay dudas, comentarios, perdón por el retraso de hace ratito y ahorita que perdí la noción del tiempo. No, no Profe, se a preocupe. lo que Todo estaba bien. hablando, ¿no? A lo que está el tema ahorita, por ejemplo, si por eso deben de capacitar las empresas a todo el personal en todas las áreas, para que no suceda esto de que si no viene X persona, no hay quien haga ese trabajo, ¿no? Así es, y Por por eso ejemplo, en donde yo estaba trabajando, sigo poniendo el mismo ejemplo del hospital, a todos nos capacitaban para lo mismo. Si no llegaba la persona, pues bueno, o nos tocaba cubrir las vacaciones del turno nocturno, o viceversa, todos sabíamos lo que hacía cada personal, lo que hay en cada área. ¿Para qué? Para que Ok. no haya la omisión de los servicios. Ok, ok, efectivamente. Y no nada más eso de la capacitación, ¿no? Sino también hablar de la rotación de las funciones para que también se genere la experiencia y se pueda, ahora sí que a lo mejor poner en práctica lo que sabes y no el día que no va la persona así de, híjole, es que ya se me olvidó, sí me mandaron a capacitación, pero no, nunca lo he hecho, ¿no? También, ¿no? Implicaría esta noción. Esto es, ¿no? En esencia lo que implica grupos de trabajo flexibles. Bueno, ya los dejo porque creo que tienen otra clase. Entonces, gracias, ¿no? Nos vemos la próxima sesión. Es que me apasiona y me sigo, habla y habla. Hasta Y luego, bueno, profe. nos vemos, Hasta nos luego, profe. vemos. Bye.